¡Wow, amigo! ¿Y si te dijera que el hombre que bailó con una IA en Blade Runner 2049 ahora va a manejar una moto en llamas con la cabeza de Calaca? Sí, escuchaste bien. Quédate porque esta noticia del Hall H nos rompió el internet a todos. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo. Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí su servidor y amigo, el que analiza, comenta y a veces hasta grita de la emoción con cada anuncio del universo geek. Hoy, el panel de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego 2026 nos dejó como mínimo 2 bombas que necesitas conocer. Así que agárrate, que empezamos. Vamos al grano. Ryan Gosling será el Ghost Rider oficial del universo cinematográfico de Marvel. Sí, el mismo que casi gana un Oscar bailando en La La Land, ahora va a tener la cabeza en llamas y un motor rugiendo entre las piernas. El anuncio en Hall H no fue con un simple «Hola, aquí está el actor». No. Lo hicieron con estilo. El señor subió al escenario mientras sonaba el rugido de una moto. Puro teatro. Y me encantó. Y aquí viene lo interesante. La película será dirigida por Sean Levy, el mismo que nos dio Deadpool y Wolverine. O sea, si pensabas que esto iba a ser una peli familiar y ligerita, lo dudo mucho. Pero espera, porque lo que Gosling dijo hace unos meses sobre este proyecto es todavía más gracioso de lo que crees. Resulta que Gosling llevaba tiempo negando y afirmando al mismo tiempo. Clásica estrategia de Hollywood, ¿no? En una entrevista reciente soltó entre risas: «No sé qué decir, mantenemos la esperanza viva. Se han tenido algunas conversaciones. Es una situación complicada». Traducción libre: «Sí, pero no puedo decir que sí, así que finjamos que no sé nada». Al final, Kevin Feige cumplió el capricho del actor, porque sí, Gosling quería este papel. Y honestamente, entiendo la obsesión. ¿Quién no quiere ser una entidad sobrenatural motociclista que castiga pecadores? Primero llegó Nicolas Cage, interpretando a Johnny Blaze en 2 películas, una de 2007 y otra de 2011. Dato curioso, la primera estuvo coprotagonizada por Eva Mendes, quien años después terminaría siendo la esposa del propio Ryan Gosling. El destino tiene un sentido del humor bastante raro, ¿no creen? Después, en televisión, tuvimos a Gabriel Luna como Robbie Reyes en Agents of S.H.I.E.L.D. Se planeó incluso una serie en solitario para Hulu, pero se canceló cuando Marvel Television se reestructuró. Y en los cómics, este manto lo han portado nombres como Johnny Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes, Alejandra Jones, Michael Badilino y Kushala. O sea, hay tela de dónde cortar para películas futuras si esta primera funciona. Lo que sí es histórico es esto. La versión de Gosling será el primer Ghost Rider oficial dentro de la línea principal de películas de Marvel Studios. No spin-off, no serie B, el UCM de verdad. Ghost Rider es literalmente una entidad de castigo divino. Nace de la unión entre un humano y el llamado espíritu de la venganza, y su trabajo es hacer justicia sobrenatural contra los villanos más retorcidos. Su arma más aterradora ni siquiera es el fuego, es la famosa mirada de penitencia, una habilidad que obliga a sus víctimas a sentir, al mismo tiempo, todo el dolor y sufrimiento que ellas mismas causaron en su vida. O sea, básicamente les da una sesión de terapia traumática instantánea y sin descuento. Suma a eso fuerza superhumana, casi invulnerabilidad total y cadenas místicas ardientes, y tienes a una de las entidades más peligrosas de todo el universo Marvel. La película en solitario está confirmada para 2028, pero la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿Gosling debutará antes? Porque la ventana de estreno lo posiciona justo después de Avengers Doomsday, 18 de diciembre de 2026, y Avengers Secret Wars, 17 de diciembre de 2027. Eso deja la puerta abierta a que veamos a este personaje aparecer en el gran clímax multiversal antes de tener su propia función. Personalmente, si Marvel no mete un cameo de Ghost Rider en Secret Wars, van a estar desperdiciando la oportunidad perfecta. Pero Ghost Rider no fue la única bomba del panel, porque Wakanda por fin tiene nuevo rey y probablemente no es quien esperabas. También se habló de Black Panther 3, que contará de nuevo con Ryan Coogler en la dirección y sumará a Denzel Washington al elenco. Pero lo que verdaderamente sorprendió fue la revelación de quién será el nuevo Black Panther: David Johnson, actor al que quizás recuerdes de La Larga Marcha o Alien Romulus. Y esto no se queda en rumor ni especulación.
La película ya tiene fecha de estreno confirmada, el 15 de diciembre de 2028. Así que sí, tenemos rey nuevo y calendario nuevo. Wakanda Forever otra vez. Y bueno, mi gente, no hubo muchas cosas nuevas como me hubiera gustado, pero tampoco estuvo mal. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios, que esa discusión me interesa leerla. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del Super Gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbanse a nuestro canal de Renerdo, noticias de tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video.